Hola, Dios me les bendiga a todo el lindo equipo de este discipulado para nuevos servidores. Muy precioso día, este día que voy a compartir la segunda parte de la buena mayordomía del servidor. Así de que atentos, como siempre les pido de que puedan ustedes pedir al Espíritu Santo esa ayuda que les pueda traer a mente todo aquello que necesitan para enlistarse en las filas de ser buenos servidores. Y sobre todo, hoy que estamos ya acumulando una serie de temas, pues ir recopilando y guardando en nuestro corazón cada una de las cosas de gran importancia para ser buenos servidores en el Señor. Así que vamos a compartir esta segunda parte. Y ahora pues que ya está todo el equipo o está todo el grupo de este seminario, qué bueno que van a poder pues también tener de alguna manera comunicación a través del grupo que se ha creado en el chat mejor dicho en WhatsApp, para que ahí podamos estar compartiendo experiencia, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que venga a sumar a la mejora del desarrollo de este seminario. Bueno, entrando en materia, ¿verdad? Pidamos dirección al Señor, como siempre, que el Señor nos traiga esas gotas de revelación, esas gotas de sabiduría, que Él venga sobre nosotros para que se nos abra el panorama bíblico y que podamos nosotros amar su palabra, acatar su palabra, guardarla y ponerla por obra, porque ese es el gran exitazo que tiene todo cristiano, el que oye y hace conforme está escrita en su palabra, esos mandamientos, esos preceptos, esas ordenanzas dadas primeramente por la ley y los profetas. Luego el Señor retoma casi gran parte de los mandamientos de la ley, si no es que todos, y luego Él les da un plus, ¿verdad?, a esos mandamientos, y nos lo da a nosotros ya como para que como iglesia de alguna manera nuestro comportamiento debería ser mejor que como era el comportamiento de Israel, porque ahora nosotros ya lo hacemos por gracia, no por una ley, ¿verdad? Que la ley decía, si haces esto vas a recibir esto, si lo dejas de hacer, no. Ahora nosotros lo hacemos por amor. Así es de que sigamos con segunda parte de este tema de la buena mayordomía del servidor. 5 cualidades de un buen mayordomo tomada en esta enseñanza. Pueden haber muchas más, y usted puede haber escuchado a través de otro siervo, de otro predicador, de otro pastor, ministro, muchas cualidades más. Pero en esta oportunidad son 5 las que se van a tomar, ¿verdad?, de un buen mayordomo. Continuemos entonces. Y al hablar de estas cualidades, nosotros tenemos que tener en consideración una serie de aspectos que el Señor quiere que las tengamos nosotros en mente. Primero es de que un buen mayordomo es fiel. Y eso es lo que leíamos cuando aquella porción de Mateo 25, si se acuerdan, la que tomamos de base, cuando dice el Señor, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel,
en lo mucho te pondré. Wow. Entonces, la primera característica que el Señor nos demanda, o no la primera, pero es una de las primordiales, en donde en toda la Biblia se nos exige, es ser fiel a Dios. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Entonces, comencemos cada uno de nosotros siempre a hacer una evaluación si somos fieles al Señor. Debemos nosotros propiciar, ser gente de confianza hacia nuestro dueño. El que es fiel hace exactamente lo que su patrón, lo que su jefe, lo que su pastor le dice. ¿Por qué? Porque es una persona fiel. Entonces nosotros podríamos decir que la fidelidad es el comportamiento, escucha bien esto, el comportamiento correcto del mayordomo en relación con su amo, en relación con aquel que le dio una orden, con aquel que le pide cuentas. La fidelidad depende de una obediencia diaria a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. No es que mañana, no es que cada vez que voy a servir solamente. Es una obediencia que debemos mostrar siempre. O sea, nosotros debemos de ser personas obedientes. Y la obediencia a los mandamientos de la Escritura, de la palabra, la persistencia en reclamar las promesas de la palabra de Dios, la consagración diaria para andar en la luz y permanecer en Cristo Jesús, como Él dijo: si permaneciereis en mí, de verdad llevaréis mucho fruto, pero el que no permanece en mí es cortado, es quitado de la vid, porque no lleva fruto. Entonces, el permanecer también en Cristo, permitiendo que su palabra more en nosotros, son las cualidades de un mayordomo fiel. Téngalo bien en mente, usted hermano, usted hermana, por favorcito, porque estos son cuestiones poderosas que nosotros debemos asirlas para nosotros. Entonces, no administra su mayordomía basándose en sus propios gustos. Todo mayordomo fiel no es el que dice: es que yo creo que así debe de ser. No es de acuerdo a sus gustos o sus propios caprichos o de acuerdo a su propia opinión, sino en el amor, la fidelidad y la obediencia a su Señor. Nota esta triada tremenda: amor, fidelidad y obediencia al Señor. Entonces, el mayordomo fiel entiende todo esto para agradar a su Señor. Así que vamos con la segunda característica. Un mayordomo fiel es digno de confianza. Es digno de confianza. ¡Wow! Qué lindo es encontrar personas en las cuales se pueda confiar. Y para ser digno de confianza, aquí entra una palabra que tenemos que degustar, que tenemos que escudriñar, que tenemos que aprender y luchar, esforzarnos para llegar a ser así: la integridad. Porque la integridad es la conducta correcta del mayordomo en relación con otras personas. El íntegro es aquel que no se le encuentra tacha alguna. Así es de que metamos en nuestro glosario de palabras poderosas que nos van a ayudar a que nosotros seamos buenos mayordomos. Y aquí ya introdujimos la integridad.
La integridad puede también entenderse como la virtud, o la virtud más importante, mejor dicho, en la vida es la integridad, porque el Señor nos demanda en su escritura que nosotros tengamos un corazón íntegro, que seamos personas íntegras, y Él busca esa característica en todos sus hijos. Como buenos mayordomos, nuestra reputación, nuestro carácter, la confianza que nos merecen los demás y nuestra integridad deben estar por encima de todo interés personal. Muchas veces no hacemos la diferencia entre cuando nosotros queremos hacer notar algo muy propio, y al querer hacer notar eso, nosotros nos sobreponemos a estas características. No nos damos cuenta que al poner nuestra propia opinión, nuestros propios gustos, como dijimos, nuestros propios caprichos, a veces lo que hacemos es sacrificar un carácter íntegro, sacrificar una buena reputación, y Dios nos ayude a que primero nosotros velemos en aquello que da buen testimonio acerca de nosotros, para que no permitamos que otros tengan de dónde agarrarnos, como hablamos la vez pasada acerca de ser irreprensibles. Así de que, hermanos amados, sigamos con esto. Tercera característica de un mayordomo fiel es: un buen mayordomo es sabio. La sabiduría nosotros debemos pedirla a diario al Señor en todo cuanto hagamos, en toda actividad, aun cuando aquella actividad es constante, cuando aquella actividad ya nosotros nos la sabemos, como dicen, de pe a pa, cuando aquella actividad es una actividad que toda la vida la hayamos hecho. Qué bueno es siempre decir al Señor: danos sabiduría. Por eso el apóstol Santiago, él decía: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dándonos esa confianza que Dios también es el más grande, no interesado, sino que el que de acuerdo a su amor y su misericordia anhela que nosotros como sus hijos le pidamos a Él sabiduría. A Él le agrada que nos acerquemos para que le pidamos: Señor, me hace falta sabiduría en muchas cosas que hago, me hace falta sabiduría en ciertas áreas de mi vida, dámela. La Biblia dice que Él la da a todos abundantemente y sin reproche, y nos será dada, y le será dada. Entonces, no hay por qué nosotros no debemos pedirle sabiduría, sino que por el contrario, siempre. Por ejemplo, si a ti en tu trabajo, hermano, te llama a una reunión, qué bueno es que cuando o antes que te levantes para ir, tú pienses: Señor, te pido sabiduría para hablar bien, para responder bien, para dar una buena sugerencia, para ser alguien de bien en esa reunión o en esa plática que me llama el jefe, o donde sea. También en la casa necesitamos para relacionarnos bien con nuestra familia, con nuestros hijos, el esposo con la esposa, la esposa con el esposo, con familiares. A veces están nuestros padres, a veces están los suegros. Hay que saber pedir sabiduría al Señor para que en ningún momento nuestra reputación de ser buenos mayordomos se vaya a perder. Así que no nos engañemos. Oye, escucha bien, Dios sabe cuándo nosotros, a través del
hacer de todo lo que hacemos. Él sabe si nosotros malgastamos las posesiones que Él nos ha dado y cuando las usamos para su gloria. Y para ello que necesitamos sabiduría, porque de repente el espíritu de sabiduría viene sobre nosotros y nos trae ese entendimiento de que estamos haciendo mal uso de algún bien que el Señor nos entregó. Por lo tanto, necesitamos sabiduría. ¿Qué hay que hacer? Invitar al Espíritu Santo a que Él, hermano, nos ayude, Él te ayude a invertir su vida donde tenga los mejores resultados para su gloria. Todos anhelamos trabajar, y en ese trabajar que eso produzca buen resultado. Lo mismo y con mayor razón debe ser para el Señor, porque muchos nos esforzamos en prepararnos y ser buenos empleados, buenos trabajadores, buenos jefes en la parte secular, buenos maestros si es que trabajan en la parte educativa, buenos en lo que hacemos allá afuera, pero para las cosas del Señor debe todavía ponerse mayor empeño. Uno, porque quien te pide cuenta, quien está observándote, quien te analiza y te evalúa, no solo cómo se escucha la respuesta que das, no solo cómo se ve tu rostro, sino que ve tu interior y la intención que tuviste o que tienes al hacer algo. Él lo sabe bien, y como Él lo sabe bien, a Él no lo podemos engañar. Entonces las cosas para el Señor tienen que hacerse con mayor calidad de nuestra parte, con mayor excelencia, con mayor dedicación, mayor amor, con el gozo del Señor, como hablamos en los primeros temas. Necesitamos entonces, por tanto, mucha sabiduría para administrar correctamente los bienes del Señor. Podemos ser como un José en Egipto, que todo lo que hacía era prosperado en gran manera. Dios nos ayude de verdad que este principio de José, esta enseñanza de José del cual se predica tanto, se nos cale, hermano, que la podamos nosotros interiorizar y pedir al Espíritu Santo: Señor, verdaderamente quiero ser como era José, que todo cuanto hacía, todo lo que él tocaba era prosperado. Y es que José era íntegro, es que José amaba a Dios, es que José era temeroso de Dios, es que José de verdad sabía que a quien le rendía cuenta no era ni a Potifar ni al encargado de la cárcel, y cuando ya subió al trono no era ni a Faraón. Él sabía que le rendía cuenta al Dios omnipotente, al Dios que lo observaba. Por eso que José siempre hacía las cosas con mucho temor, con mucho respeto, con mucha cautela, tratando de no desagradar a su Señor. Y hablo del Señor, de Jehová de los ejércitos, a quien él servía. Ok, entonces, un buen mayordomo también es fructífero. Es importante que todo servidor tengamos en mente esto de ser fructífero. La medida de un buen mayordomo es el fruto que lleva. Un mayordomo fiel escudriña sus oportunidades e invierte lo que Dios le ha dado, de tal manera que produzca los mejores resultados. Recordemos lo que leíamos en Mateo 25 del 14 al 30, aquí lo puse al 29. Pero a cada uno el Señor les entregó talentos.
a uno dio 5. Y qué tremendo es que el que recibió 5 talentos comenzó a trabajar de tal manera que él dijo, no tengo que hacer producir estos talentos. E hizo producir a cada talento otro talento, o sea, el 100%. Y eso es lo que el Señor busca en sus hijos, busca en aquella persona que le sirve, que produzca. ¿Qué te ha entregado el Señor en tu mano? Mira qué capacidades tienes, mira qué anhelos tienes. Desde que viniste a los pies del Señor, le aceptaste y le has servido, o de alguna manera has anhelado servirle. ¿Qué es aquello que sabes que el Señor te dotó para que lo explotes, para que lo pongas a producir? Hablamos de muchos talentos, hablamos de capacidades, hablamos de también bienes materiales. Hay gente que ha tenido el privilegio, la bendición de haber nacido en un lugar muy acaudalado, con buenas posesiones. Y qué lindo es que cuando viene al Señor entiende que también sus bienes son o deben ser puestos al servicio del Señor. No que los entregues, hermano, sino que tú digas, bueno, con toda esta capacidad que tengo económica y financiera, puedo hacer mucho en la obra del Señor. Y ahí es qué tremendo va a ser cuando en aquel día el Señor pregunte, ¿y tú que lo que tenías eran bienes materiales? Quizás dijiste, no, a mí no me gusta hablar en pública, no, a mí yo no traigo para ser pastor, yo no traigo para ni mucho menos evangelista, yo no tengo buena voz, no puedo servirle cantando, quizás, pero sí Dios te dio suficiente bendiciones materiales, bienes materiales, con la cual tú sí podías poner al servicio gran parte de eso, y nunca lo hiciste. Y en aquel día puede ser que te atrevas a decirle, Señor, pero mira, yo no, a mí no me diste capacidad para predicar, para enseñar, a mí no me diste capacidad para cantar, entonces yo no, por eso no me dediqué a trabajar. Y cuando el Señor te diga o te muestre, mira, aquí está todo lo que puse en tu mano, mira, naciste en un hogar acaudalado, pero nunca pusiste ni un tan solo vehículo para que sirviera, llevara a alguien cuando se salía noche para dejar hermanos. Tenías microbús, tenías esto, tenía aquello, no sé, estoy aquí solo poniendo un ejemplo. Dado eso, debemos saber qué es lo que Dios ha puesto en tu mano para que puedas tú también ponerlo a los pies del Señor, para que sirvan de mucho y lleves mucho fruto. Jesús dijo, los elegí a ustedes para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, ¿cómo es esto? Veamos. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Mira qué tremendo. La base del amor es la que impulsa también a todo buen mayordomo a que ponga a trabajar todo aquello que su Señor le ha entregado en las manos. Por lo tanto, debemos nosotros recordar que todo árbol que no da fruto es cortado
Y la Biblia dice es cortado y se seca y sirve para el fuego, dando a entender también del castigo que aquellos que no quisieron seguir al Señor, que no quisieron seguir el camino del Evangelio, aceptar a Cristo, y muchos que le aceptaron, pero lo tuvieron en poco y tampoco nunca sirvieron. Es peligroso que al no encontrar frutos, el Señor tome una acción en aquel día tremenda. Así de que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos, nos ayude con esto. Un mayordomo vive una vida en santidad. Ojo con esto, que el Señor eterno, nuestro Dios poderoso, pidámosle a través de la oración que el Espíritu Santo nos ayude a vivir una vida de santidad, porque esto ha sido un tema de las últimas décadas tremenda. Cuánto hemos faltado a vivir una vida en santidad, porque se metió un evangelio light, porque se metió un evangelio fácil, un salvo siempre salvo, y eso hizo que la gente viviera pues como creía conveniente, pero que no perdía la salvación. Cuidado, el Señor nos demanda y nos dice en Hebreos 12:14 que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. Entonces, un buen mayordomo también se preocupa en vivir una vida en santidad, pues la santidad es el más elevado y glorioso atributo de Dios. Los ángeles muchas veces, al ver la santidad de Dios, cubren en su mayoría sus rostros. Tenemos ejemplo como la Biblia dice de los serafines allá en Isaías 6, como al ver a aquel Dios santo, sublime, tenían dos alas con el cual cubrían sus rostros. Y cuando los ángeles ven nuestras actitudes pecaminosas, una vida muy vana, una vida que no lleva santidad, ellos mismos sienten vergüenza delante del Señor, porque ellos ven su rostro. Nosotros tenemos que esto se nos revele, hermano, que la santidad personal comienza con nuestro nacimiento en el Señor, nuestro nacimiento dentro de la familia de Dios, cuando vinimos a los pies de Cristo, cuando lo aceptamos y nos convertimos y dejamos que, mejor dicho, que el Señor obrara. Y al ser nueva criatura, se nos dijo que éramos nueva criatura. Entonces, como tal, se te está dando una información de que vienes al Señor y de alguna manera lo recibes, lo aceptas. Puede ser que tú en ese momento no hayas sentido un cambio total, pero sí se te dijo: ahora, hermano, ahora, hermana, sos nueva criatura. Esa palabra se te tuvo que haber quedado en tu mente y decir: bueno, soy nueva criatura. ¿Y esto qué significa? Entonces, de repente te van a guiar a aquellas citas donde te dice la Biblia que la nueva criatura ya no vive según los vicios del mundo, según los deleites del mundo, sino que ya vive para el Señor. De modo que quien está en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas. Eso te tiene que llamar la atención y escudriñar, pero muchos vienen al Señor, les dan tanta información y no escudriñan todo lo que le están diciendo. Nosotros tenemos que saber que el mayordomo no solo administra los bienes, también representa a su amo delante de los demás, siendo esa nueva persona que es en Cristo Jesús. Dios libera
sus bienes en nuestra vida a medida que nosotros, escucha bien esto, uno, dedicamos diariamente un tiempo o estar en la presencia de Dios por medio del estudio bíblico y de la oración. Es allí donde Dios va soltando, va liberando, te va dando más capacidad, te va dando mayor entendimiento, te va anunciando a dónde quiere que tú lo sirvas cuando te metes con Él, ¿verdad? Le obedecemos en todas las cosas que evitamos y evitamos todo aquello que deshonra al Señor. Cuando nosotros nos procuramos en obedecer al Señor, entonces también Él dice, veo el nivel de obediencia, veo cuánto me obedece, entonces tiendo a soltarte más de mis bienes, de mis talentos para contigo. También mantenemos las cuentas claras con Dios. Sabemos que Él nos escudriña la mente, escudriña el corazón. Y cuando estés escuchando esta enseñanza, quiero recordar que hoy que estamos hablando en este nuevo retiro de la mente renovada, donde se van a tocar muchos puntos, y el día de ayer pues ya se nos hablaba tremendamente de la necesidad de que nuestras mentes sean renovadas. Y quiero que no te pierdas ningún tema que se va a ser expuesto. Trata, lucha. ¿Por qué? Porque sí necesitamos tener una mente renovada. Esa mente renovada nos va a dictar que debemos de mantener las cuentas también claras con nuestro Señor. Sabemos valorar lo que tenemos, sea poco, sea mucho. Si es poco, no nos quejamos, sino que decimos, Señor, con esto voy a poner manos a la obra. No como aquel que recibió un solo talento y comenzó, según él, a decirle a su señor que lo conocía, y que como lo conocía, que era un hombre severo, que sembraba o segaba donde no había sembrado y recogía donde no había esparcido, entonces mejor cavó y enterró el talento. Tú no vayas a hacer eso. No digas porque a ti te gusta servir, digamos que te gusta servir en el ornato de la iglesia, en que la iglesia se vea bonita, bien arreglada, pues vas a ser parte de ministerio de Ujieres. Pues eso hazlo con todo el anhelo, con todo el amor, que eso es lo que hace pesar tu servicio. Puede ser que a otro se le dio para que hable a multitudes, pero no porque se le dio esa capacidad de que hable a multitudes, de alguna manera va a recibir más. Si tú lo hiciste de buen corazón, y esa fue la capacidad, y esa fue la asignación, esa fue el talento, esa fue lo que Dios te había entregado, y lo trabajaste bien, igual al que recibió 5 le va a decir el Señor, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así le dijo al de 2 también, ¿verdad? La misma expresión. Así es de que sigamos con eso. Para ser un buen administrador tenemos entonces que ordenar nuestra propia vida. Cuidado, hay que saber cómo tenemos nuestras cosas con el Señor, cómo está nuestra vida de ordenada, para que no desperdiciemos ni tiempo, ni bienes, ni capacidades, sino que todo lo podamos poner a trabajar en las manos del Señor. Entonces, todo nuestro estilo de vida debe reflejar el hecho de que somos responsables al Señor por el manejo, oye bien, por cómo administramos los recursos de toda índole que se nos han sido dados. El que, pues, cualquiera que éste sea, todo lo que se nos ha puesto en nuestras manos, a trabajarlo. Sigamos, todos somos mayordomos, somos administradores de las posesiones, de los recursos naturales, el tiempo, dones y nuestra propia vida. Así que nadie va a tener excusa, porque a todos les va a decir, Señor, ¿cuánto tiempo tenía el día? 24 horas. Entonces tú debiste haber elegido en esas 24 horas cuánto corresponden al trabajo secular, cuánto corresponden a tu familia, cuánto me tenían que corresponder a mí,
¿verdad? Para que lo invirtieras adecuadamente. Dios nos ha entregado todo eso para ser administrado por nosotros de una manera responsable. Hablamos de esta característica, de esta cualidad de los servidores en temas anteriores. Ser responsable habla muy bien de nosotros. Así que volvamos a retomarla. Sigamos. Todo cristiano es un hecho, es una verdad, que se vuelve un administrador. ¿Pero un administrador de qué? Pues la Biblia nos da toda esta información y te vas a dar cuenta cada vez que te metas en la palabra, cada vez que escuchemos prédicas, enseñanza, ¿verdad? De cómo el Señor allí a todo cristiano, a todo aquel que es parte del reino, aquel que ya viene al reino de Dios, ya debe cambiar el cassette que tenía antes, mentalidades que ya no aplican para los ciudadanos del reino. Tú y yo somos parte de una ciudadanía celestial, como dice el apóstol Pedro en sus cartas. Somos de una ciudadanía celestial. Entonces, ¿administradores de qué? Veamos nuestra vida. Vea, Romanos 12:1 nos habla, nos exhorta, nos dice el apóstol: así que, hermanos, y note, hermano, como nos lo ruega, os ruego por las misericordias de Dios. Es que lindo el mensaje, es que linda la invitación que el Señor a través de sus siervos, sus apóstoles, nos dejó escrito lindamente. Os ruego por las misericordias de Dios. Nunca dice os ruego por la dureza de Dios, por lo que Dios, verdad, va a hacernos si no le obedecemos. Mire qué lindo, es lo que dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, sacrificio que todavía huela a alabanza, que huela a una adoración genuina, santo. Hablamos de la santidad también como un valor elevadísimo de Dios, agradable a Dios, que vuestro culto racional es todos nosotros metidos en ese momento con nuestro Dios, y siempre debemos hacerlo. Entonces, la vida es muy valiosa para que la cuidemos, pues Dios le dio al hombre el soplo de vida, y ese aliento de vida que puso en nosotros tenemos que cuidarlo, porque ese vuelve a Dios quien lo dio. Y qué lindo es que también nuestra alma, junto con ese soplo que es el espíritu nuestro, vuelva a Dios en aquel día y nos lo vista de inmortalidad. Qué tremendo, lo vista de vestidura blanca, preciosa. Él es el dador de la vida, y lo hablamos la vez pasada. Nosotros no somos quienes para adueñarnos y decidir cuándo vivir y cuándo morir. Por eso que Dios condenó el asesinato, condenó y dijo: no matarás. Pero el hombre no ha hecho caso, y hoy vemos que estamos en un mundo lleno de violencia extrema. Entonces, ¿por qué debemos de que nosotros no nos toca decidir? Es porque Dios es a quien le pertenecen todas las cosas. Él es el dueño de todo. El apóstol Pablo dijo: si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Del Señor somos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vida cristiana significa entonces la entrega de nosotros mismos a
a Cristo. Pues al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, decidimos ser de Él. Entiéndelo, compréndelo, metámonos esto en la cabeza, que ya no nos pertenecemos a nosotros como creímos cuando andábamos en el mundo, sino que le pertenecemos al Señor. Una vez que entregamos todo lo que somos y lo que tenemos a Dios, a quien todo le pertenece de todos modos, nos guste o no nos guste, Él lo acepta, pero luego nos lo vuelve a entregárnoslo. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos administrar de forma adecuada. Sigamos. Entonces, también los talentos. Somos administradores de los talentos que Dios nos ha dado. Lindo es cuando decimos, escuchamos las capacidades, las competencias, las habilidades, todo talento que Dios nos ha dado. Pero también hay que ponerlo sistemáticamente, hay que ponerlo de una manera total al servicio del Señor. Dios nos ha dado entonces talentos, llámese habilidades, bienes materiales también para ser usados para el Señor. Dios espera que su pueblo lo use y lo use de forma correcta para la gloria de Él. No usar o hacer mal uso de lo que Dios nos ha dado significa ser un mal mayordomo, significa ser siervo malos y negligente. Escucha bien esto. No usar o hacer mal uso de lo que Dios nos ha entregado significa ser un mal mayordomo, pero también en forma más cruda, como le dijo aquel que le había dado un talento, siervo malo y negligente. Que no nos vaya a decir así el Señor. Dios nos libre. Los talentos, las habilidades, las virtudes y otras capacidades que Dios nos ha entregado en nuestras manos, debemos desarrollarlas con el propósito de darle la gloria solo a Él y nunca para nosotros. A Él todo cuanto tengamos, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes hay que han tenido en poco lo que Dios les ha dado y decidieron enterrar su talento, decidieron ya no utilizarlo? Recuerde, cada uno se dará cuenta de lo que se nos ha entregado, y cuidado, ¿verdad?, de que no vayamos a ser hallados como siervos malos y negligentes. Su tiempo, Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amado hermano, en este tiempo que nosotros estamos viendo que las cosas se van complicando, estamos en los famosos dolores de parto o tiempo de principios de dolores. Ya esto, cuando Dios determinó que iniciara, esto avanza y avanza, y como nosotros somos bien entendidos en administrar los bienes del Señor, el tiempo es un bien, es un activo tremendo, intangible, pero debemos de darle buen uso. Como fieles mayordomos, glorifiquemos a Dios al usar sabiamente nuestro tiempo. Como Jesús, debemos ocuparnos de los negocios de nuestro Padre. Jesús dijo en Lucas 2:49, cuando lo buscaban, entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahí debemos nosotros también estar involucrados, trabajando, esforzados en el trabajo de la obra del Señor, porque es la que tiene la mejor de las pagas, que ni nosotros nos podemos imaginar cuánto eso va a tener de bendición. Hoy los creyentes debemos saber administrar el tiempo que Dios nos da. Como dice una frase, el tiempo es oro, expresando el valor que el tiempo tiene, ¿verdad?,
para que nosotros sepamos utilizarlo. Muchos jóvenes, muchos desperdician su tiempo. Esperamos que el Señor les hable hoy para que no desperdicien el tiempo que se nos ha sido dado. La inversión más sabia de nuestro tiempo es el que dedicamos a la oración, a meditar en su palabra, a leerla. Como dice Apocalipsis, bienaventurado el que oye y el que hace, el que lee y oye las palabras de esta profecía. Y hay mucha bienaventuranza en deleitarnos en la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que también deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces hay buena recompensa de parte de nuestro amado Dios para que no desperdiciemos el tiempo que nos ha sido entregado. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe para poder administrar correctamente las 24 horas del día, que podamos tomarnos tiempo. Fíjate que en la oración, todo cristiano, el mínimo tiempo que debemos de permanecer en oración, según por aquellas palabras que el Señor le dijo a sus discípulos, no habéis podido orar ni una tan sola hora. En un momento crucial. Entonces, hermano, una hora deberíamos esforzarnos. Sé que a muchos nos cuesta, pero el Señor nos ayude para tener ese tiempo para Él. Además, debemos aprender a ser puntuales. Cuando de tiempo se trata, la puntualidad es importante. ¿Por qué? Porque no solo haces perder, si tú eres impuntual, no solo haces perder el tiempo de una persona, sino de muchas. Y es una cadena que va afectando muchas cosas cuando somos impuntuales. Entonces debemos de ser puntuales en todo, en nuestro empleo, en nuestra cita, en una reunión que hemos concertado con alguien. Puede ser con nuestros amigos, ¿verdad? Lógicamente estamos hablando de reuniones productivas, ¿verdad? No de ir a contar chistes y cualquier otra cosa, sino que en una reunión importante, una consejería, nosotros todos tenemos que honrar al otro siendo puntuales. Y a nuestro servicio no se diga, a nuestros cultos también, en todo lo que hoy se está haciendo, que se está predicando en línea. Tú ahí, Dios te está observando si te estás poniendo con tu familia. De alguna manera yo sentí mucho en mi corazón decirle a mi familia, bueno, unos minutos antes que se conecte, ya sea el pastor o quien nos va a compartir, tengamos un momentito nosotros, ¿verdad? De oración, de adoración, pues sí, previo, para estar preparado a lo que el Señor nos va a enviar por medio del siervo o por medio de algún ministro del quien el pastor haya delegado compartirnos, ¿verdad? Entonces eso debemos de tenerlo nosotros en cuenta, primeramente porque la puntualidad denota respeto a los demás y a Dios, y al mismo tiempo también denota responsabilidad. Si no somos puntuales, no somos confiables, y lo que demuestra la impuntualidad es que tú eres irresponsable, es que tú no eres un buen administrador del tiempo. Muchos no llegan a tiempo y nunca se toman la molestia para hablar, mira, no voy a llegar a tiempo tal cosa porque tengo un atraso, y que eso de verdad sea justificable, ¿verdad? Pero el Señor conoce bien cómo somos. También su dinero y posesiones. Este es un tema muy difícil, quiero tocarlo y quiero que tú no te vayas a sentir mal. Pero esto del dinero, que tanto veneno también se ha predicado o se ha enseñado afuera.
¿verdad? De toda aquella persona que no entiende. Hay muchos cristianos que se toman el tiempo aún para hablar en contra de esto. No, la Biblia nos da los patrones de cómo debemos nosotros ser administradores del dinero y las posesiones. Ya sentamos principio que todo le pertenece a Dios, y el cristiano tiene que entender eso. Entonces, hablemos, uno, la naturaleza fugaz de las posesiones. Proverbios 23, 4 al 5 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, porque uno, por estar afanado en atesorar bienes y bienes materiales aquí en esta vida, nos olvidamos de las cosas primordiales. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna, dice aquí el proverbista, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y después tú no las volverás a ver, quizás. Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Y será la corona para perpetuas generaciones. Pregúntate esto. Mira aquel rico, ¿verdad? Que dijo, derribaré estos graneros porque ya la cosecha que traigo no dan basto estos graneros. Me construiré otro y le diré a mi alma, deleítate, regocíjate, porque muchos bienes tiene para largos días. Y en la noche oír aquella palabra que le dijo, necio, ¿de quién va a ser todo lo que has amontonado? Esta noche vienen por tu alma. Dios nos ayude. Hay que esforzarnos, ¿verdad?, en tener nuestras cosas, pero sin descuidar lo primordial, ¿verdad? Sin descuidar las cosas. La Biblia trata con mucha frecuencia el tema del dinero y la posesión de propiedades, ¿verdad? Y conocemos cómo en Israel muchos eran muy acaudalados, habían hombres con bienes, ¿verdad? Muchos de esos bienes servían al Señor y Dios se agradaba, y otros eran muy avaros, como el caso de Nabal, ¿verdad? Pero conocemos a un Abraham muy riquísimo en bienes, en muchas cosas, en ganado, a un Isaac, a un Jacob, y a un David, a un Araúna, y así muchos hombres de Dios que tenían sus bienes y los ponían al servicio de Dios. Dios sabe que este es un asunto, hermano, al hablar del dinero, al hablar de posesiones, de gran interés para todo ser humano. Por eso creemos que es de primordial importancia que el creyente sepa lo que la palabra de Dios le puede enseñar en este sentido. ¿Qué nos puede enseñar? Muchas cosas. Hablar del dinero y las posesiones, lo material es pasajero, ya lo leímos. Pueden volar las posesiones, y que si no aprovechamos, si no utilizamos las posesiones para buenas cosas, para ponerlas al servicio en ayudar a los demás, para poner al servicio que el evangelio se expanda. Si no lo hicimos, qué lamentable es. Así que el Señor nos ayude. El apóstol Pablo amonesta a los cristianos a no sacrificarse por adquirir riquezas terrenales. En 1 Timoteo 16:7 él nos habla, y lo leíamos, de que no debemos de poner la mira en las riquezas terrenales. Las riquezas no duran para siempre. Entonces, esta declaración debería ser considerada seriamente, escucha bien esto, por los que solo piensan en lo material. Hay muchos pueblos cristianos en el mundo entero, en muchas congregaciones, que están pensando solo en lo material. Ni siquiera el ser hijo de un rey es garantía sólida, porque ningún reino ni ninguna monarquía dura para siempre, siempre tiene su final. Cuando dejamos esta vida no podemos llevarnos las cosas
que poseemos aquí, ¿verdad? Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, decía 1 Timoteo 6:7 que leíamos anteriormente, y sin duda nada podemos sacar. Hablando de todo lo material de aquí. Tú no te llevas ningún terreno, tú no te llevas ningún bien tangible, tú no te llevas ni por mucho oro que tenga, aunque te lo pongan al momento de morir, como hacían con los reyes, como hacen los faraones, que les ponían sus tesoros. Eso no sirve para nada. Fieles al Señor con los bienes. Proverbios 7:9 nos habla de honrar a Dios con nuestros bienes y relaciona esta fidelidad a la prosperidad. Todo creyente, y más a un servidor, todo servidor, debe entender que el dinero que llega a sus manos no es propio. Si se te da la autoridad que tú decidas qué hacer con él, ¿verdad? Pero si entiende que es de Dios. Por lo tanto, hay 4 cosas que debes saber en relación al dinero y las posesiones materiales. Rapidito, aquí le decimos los diezmos. Hoy se oyen enseñanzas contrarias a los diezmos. Hoy se han levantado muchísimo diciendo, bueno, y ahora los pastores, ¿a quienes por qué están pidiendo diezmos si las iglesias no están abiertas, que no sé qué, no sé cuándo? ¡Qué ignorancia! Hermano, aquel que le es revelado estos principios sabe que tiene que hacerlo, sabe que siempre hay que hacer muchas cosas. Lógicamente los pastores no se van a poner como trompeta a decir todo lo que se hace, pero aquellos que estamos de cerca sabemos cómo ahora en este tiempo se están haciendo muchas cosas en pro del mismo pueblo respecto a esto. Así que cuidado, no vayamos nosotros a escuchar enseñanzas torcidas que se han levantado y que se están aprovechando este tiempo, porque el enemigo siempre se aprovecha de todo, y de aquellas mentes que de verdad están entenebrecidas es la que más fácil agarra el enemigo. Pero tú estás siendo nutrido con la palabra de verdad, con la palabra que es las escrituras, y sabes que estos son cosas que debemos de tenerlas en cuenta. Las ofrendas también, no hay una cantidad de X, de acuerdo a tu corazón, de acuerdo al nivel de gratitud que tienes, para que lo des al Señor. Esta es una parte importante de tu culto racional, de tu relación con Dios, de saber cómo darlo, ponerlo a los pies de los ministros, porque es como nos manda el Señor, llevar nuestros diezmos y ofrendas al alfolí. Las primicias es otro tema que no se enseña en muchas iglesias, nosotros lo enseñamos, se enseña. El que desea hacerlo, pues bien, el que no, pero aquel que Dios le revela que es una bendición presentar, consagrar sus primicias, bien lindo. El Señor sabe cómo va a bendecirlo, si es que le place al bendecirlo, si no, Él sabe cómo. Pero lo que sí sabemos, aquellos que hemos practicado este principio bíblico de traer nuestras primicias según nuestro corazón, según cómo hemos sido bendecidos, el Señor nos ha hecho mucho bien. Las limosnas es un tema que tú decides bendecir a alguien, dar una limosna, ¿verdad? Una parte, una porcioncita que es dedicada a la gente con pocos recursos, ¿verdad? Que necesita que se le ayude. De ahí que en nuestra iglesia tenemos el ministerio de pan para mi prójimo, para bendecir a muchas familias que están pasando momentos complicados. Y puede ser familia que en un momento, digamos, ambos tenían un empleo, un negocio, y de repente por alguna razón ya no lo tienen, entraron en un momento difícil, en un proceso de escasez. También se les ayuda a través de todo esto. Y después de esto, con el resto debes también ser un buen administrador, no ser un botarata, como dicen, no comprar todo lo que te viene en gana, sino saber administrar el dinero, ser un ahorrador y responsable
responsable, ¿verdad? A fin de que su Señor se agrade de todo cuanto nos encuentra haciendo con lo que nos ha entregado en nuestras manos. Así que Dios te bendiga, hermano. Ponga atención, esta enseñanza aquí concluyó. La buena mayordomía la hicimos en 2 partes. Hay mucho, ¿verdad?, que se ha tratado lo medular, porque puedes escuchar, como en las Escrituras, puedes leer cuántos es necesario que sepamos y que seamos buenos administradores, buenos mayordomos en todo aquello que se nos ha puesto en nuestras manos, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde nosotros nos desarrollamos. Dios te bendiga y sigue hacia adelante. Espera el tema número 7, ¿verdad? Espero que me mandes tu resumen, que me hagas allí algo de este tema. Puedes hacer un cuadro comparativo entre las cualidades de la mayordomía y del buen mayordomo, como te guste, algo, ¿verdad?, que también te retroalimente estos principios gloriosos del reino. Dios te bendiga, cuídate mucho.